Dios lo bendiga nuevamente. Damos gracias a Dios porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y por esta oportunidad, por esta invitación que se me ha hecho en Radio Fuego Pentecostal. El tema de hoy, Dios siempre llega a tiempo. Dios siempre llega a tiempo. Porque al tiempo de Dios siempre es mejor. En Marcos 4, texto 35 al 39, en aquel día, cuando llegó la noche, les dijo Jesús, pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba, no respondía. Y él estaba en la popa, en la parte de atrás, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar, Calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Dios siempre llega a tiempo. Estaban en peligro de muerte. La barca ya no respondía, la barca parecía que se iba a hundir, pero Jesús estaba allí. No había reprendido el viento fuerte que estaba amenazando a la barca de virarse, de hundirse, pero Dios siempre llega a tiempo, Él hace la obra a tiempo. Él se levantó de la parte abajo de la barca y reprendió el viento, la tempestad tan fuerte que amenazaba a la barca de hundirse, lo reprendió y todo se calmó al instante. Jesús estaba allí. Hay momentos que Jesús está allí contigo en momentos difíciles que parece que estás pasando por una tormenta o por un huracán, imaginariamente hablando o figurativamente hablando, pero el Señor siempre está dispuesto a ayudarte. Espera en Dios, clama a Él, siga teniendo la fe en el Señor, ¿ok? No dejes de tener confianza en Dios, porque Dios viene de camino para ayudarte. En San Marcos capítulo 5, verso 2, encontramos otro asunto. Cuando Jesús salió de la barca, enseguida vino al encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Este es el endemoniado de Gadara. En el verso 9, Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Había muchos demonios en esta persona, en este hombre. Y los demonios hablaron y le rogaron a Jesús diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Había allí un hato de cerdo, una manada de cerdo, y en esos cerdos específicos que estaban allí, estos demonios pidieron entrar en esos cuerpos de esos cerdos. Inmediatamente esos cerdos perdieron el control y se cayeron por un precipicio y cayeron al mar, y todos aquellos cerdos se ahogaron. O sea que no quedaron descendencia de aquellos cerdos. Pero el asunto es que los demonios, el deseo de poseer cuerpos, los llevó hasta poseer a esos cerdos. Pero el asunto no son los cerdos, sino ni los demonios. El asunto es el hombre de Gadara al cual Jesús libertó. Jesucristo llegó a tiempo. En el camino para llegar donde este endemoniado de Gadara, pues sucedió esta tormenta en el mar, esta tormenta de viento.
donde ellos peligraban y parecía que todos iban a morir. Pero Jesús llegó a tiempo y reprendió todo ese impedimento y lograron llegar a Gadara, donde allí había un hombre que necesitaba liberación de Dios. Hacía años que él estaba en esta condición, pero Jesús llegó a tiempo y lo libertó. Sin duda, los familiares del endemoniado rogaban a Dios por un milagro. Y el milagro llegó. No llegó cuando ellos clamaron inmediatamente, pero el milagro llegó porque al tiempo de Dios siempre es mejor. El asunto es que Dios hizo la obra, aquel fue libertado y quería irse con Jesús. Jesús le dijo, no, quédate aquí y da testimonio, cuéntale aquí a la gente lo que el Señor ha hecho contigo. Dios llegó a tiempo, él hizo la obra y este endemoniado fue libertado y fue el primer predicador en esa área, en esa región de Gadara. Y otro asunto también que pasó, de un hombre que hacía 38 años que estaba esperando por un milagro. Él no podía caminar. 38 años con la misma fe, esperando. Y un día apareció Jesús. Él no nació así, porque dice que hacía 38 años que estaba así. Y era un hombre mayor de edad. En San Juan capítulo 5, verso 5. Y había allí un hombre que por 38 años estaba enfermo. Y el verso 8 dice de San Juan 5, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. 38 años esperando por el milagro. Y el milagro llegó. 38 años, pero el milagro llegó. Lo importante es que el milagro llegó. Que para recibir hay que esperar. Para recibir hay que tener paciencia. Es como el que está en la escuela. Para graduarse de cuarto año y terminar la escuela superior, como algunos dicen, para graduarse de high school, la escuela superior, tiene que esperar, ¿cuántos años? 12 años. Y pasar de grado ahí sin quedarse para atrás. Tiene que esperar, para todo lo bueno hay que esperar. Pues este hombre 38 años esperando y recibió el milagro. Valió la pena esperar. La mujer del flujo de sangre que tenía una hemorragia por 12 años. Ella fue sanada por Jesús en Marcos 5, versos 25, 27 y 29. Una mujer desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Estamos en Marcos 5. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto. Lo tocó. Y enseguida, en el verso 29 de Marcos 5, enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió el cuerpo que estaba sana de aquella enfermedad. 12 años esperando. 12 años pasando vergüenza. 12 años que no podía mostrarse, no podía salir en público. 12 años que estaba en esa condición. Pero llegó Jesús y la sanó. O más bien, ella fue donde Jesús. Fíjese bien. Yo dije, llegó Jesús. Sí, llegó Jesús por aquella área. Pero ella fue donde Jesús. Para uno recibir, hay que ir a Cristo. Hay que venir a Cristo. Hay que seguir a Cristo. Hay que tocar a Cristo. Ella tocó el borde del manto de Jesús. Porque ella pensó, si tan solamente tocara el manto, el borde de su manto, un poquito nada más, la orillita, el borde de su manto, yo sé que voy a ser sana. Y así fue. Dios honró su fe y ella fue sana con tan solamente tocar el manto de Jesús. Jesús preguntó, ¿quién me ha tocado? Jesús sabía quién la tocó, porque Jesús lo que quería que ella hable, confiese delante de los que están allí, para los que están allí escuchen lo que Dios hizo con ella.
Ella dijo, yo fui, Señor, quien te toqué. Estaba en esta condición, al tocar tu manto, fui sana. Y ella allí sirvió al Señor. Empezó a ser fiel a Dios desde aquella hora. Jesús resucita la hija de Jairo en Marcos 5. En Marcos 5 de los textos 22, 23 y 35 al 42. Marcos 5. Verso 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, diciendo a Jairo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molesta más al maestro? No moleste más al maestro. Pero el Señor acompañó a Jairo a su casa. El Señor le dio fe, ayudó a Jairo con la fe y acompañó a Jairo a su casa. En el verso 41, y Jesús, tomando de la mano de la niña, le dijo, Talita cumi, palabras de ellos, de hebreo, del hebreo antiguo, que la Biblia dice que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. En el verso 42 de Marcos 5, y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, se maravillaron grandemente de este milagro que Jesús hizo, de esta niña que se había muerto. Jesucristo llegó a tiempo. Jesucristo siempre llega a tiempo. Que se murió, para Dios nada es imposible. Jesucristo llegó a tiempo. Jesús resucita al único hijo de una viuda. Llevaban a enterrar a este joven, hijo de una viuda. Era viuda y el único hijo se murió, ella quedó sola. Lucas capítulo 7, de los versos 12 al 15. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que se llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad, y acercándose Jesús tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. En el verso 15, entonces se incorporó y el que había estado muerto comenzó a hablar y lo dio a su madre. Lo llevaban a enterrar, ya no había remedio, pero Jesús llegó a tiempo. Jesús siempre llega a tiempo. Al tiempo de Dios siempre es mejor. La mujer encorvada por 18 años. Lucas capítulo 13, verso 11 al 12. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada, doblada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. De manera que ella por 18 años estaba en esa condición. Tenía un espíritu de enfermedad que estaba encorvada. O sea, no había nacido así. No fue que una enfermedad común, sino un espíritu malo de enfermedad que la tenía en esa condición. Jesucristo llegó a tiempo. Después de 18 años fue libertada. Jesucristo siempre llega a tiempo. Al tiempo de Dios siempre es mejor. La mujer a punto de morir, apedreada, en San Juan capítulo 8, de los versos 3 al 11. La cogieron en el acto mismo de adulterio, que la ley en ese tiempo era muerte para el que adultere, sea hombre o sea mujer. Pero aquí presentan a la mujer. ¿Por qué no presentaron al hombre? Bueno, porque lógicamente el hombre no le importa salir corriendo aunque esté desnudo.
Es lógico pensar así. La mujer por lo general no es así. La mujer no le gusta correr desnuda sin ropa. El asunto es que presentaron una mujer delante de Jesús y la pena era de muerte. Y le dijeron a Jesús que aquí te traemos una mujer y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Y tú pues qué dices? Jesús le preguntó a la mujer después que todos se fueron, porque Jesús le dijo, el que esté sin pecado pues sea el primero en arrojar la piedra contra ella. De todo lo que quieren es cumplir su ley, el que sea sin pecado pues tire la primera piedra. Y ninguno la tiró porque todos fueron juzgados por su propia conciencia, porque todos tenían pecado. Diferentes clases, no necesariamente el mismo. El asunto es que todos tenían pecado. Ninguno era perfecto. Pero Jesucristo le dijo a ella, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor, ninguno. Jesús le dijo, ni yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. No solamente le dijo, vete, sino Jesús la perdonó y le dijo, vete y no peques más. No te olvides que Jesús dijo, no peques más. Esto es lo que Jesús quiere que toda persona haga. Cuando Jesús lo salva, cuando Jesús lo limpia, cuando Jesús le perdona sus pecados, vete y no peques más. No siga practicando de aquel pecado, de aquellos pecados, de aquella vida de la cual Jesús te libertó. Vete y no peques más. Entonces también tenemos a la resurrección de Lázaro, que murió y estuvo 4 días de muerto en San Juan capítulo 11. Verso 11 al 40, verso 1 al 44. San Juan 11 del 1 al 44. Vino pues Jesús y halló que hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Y en el verso 39 dijo Jesús, quitad la piedra. Y Marta, la hermana que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya. El olor salía afuera. Hiede ya, porque es de 4 días. En el verso 14 Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? En el verso 43 le dice el Señor a todos. Le dice el Señor que remuevan la piedra. Y luego dijo, clamó a gran voz y dijo, Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto salió vendado hacia afuera. Jesús, hacía 4 días que Lázaro se había muerto, pero Jesús siempre llega a tiempo. Espera en Dios. Jesús siempre llega a tiempo. Él viene de camino para rescatarte. Él viene de camino para contestarte. Él viene de camino para ayudarte. Persiste esperando en el Señor, que no vas a perder nada. Al contrario, lo puedes perder todo si dejas de esperar en Dios. Lo puedes perder todo si dejas de tener fe y confianza en Dios. Lo puedes perder todo si dejas a Dios. Sigue a Cristo, espera en el Señor y recibirás del Señor lo que tú estás esperando. El que había muerto salió. Ahora, en nuestra época había uno que se llamaba, no sé si todavía vive, Rogelio Parrilla o Rogelio Padilla. Él fue sanado de lepra en el tiempo de los 60. A mediados de los 60, 1965, 66, no me acuerdo la fecha exacta, pero fue sanado en el tiempo de los 60. Sí, tenía lepra, la lepra todavía existe. Alabado sea Dios. Él mostró evidencia que él tenía lepra con el lugar donde él estaba y también señales en su cuerpo con las orejas comida, la nariz comida y parte de la boca también comida de la lepra, o sea, desintegrada. Digo comida porque eso es lo que parece. La lepra acaba con la piel de la persona y la va consumiendo poco a poco. Y parte de los dedos y así. Un misionero de Dios se arriesgó y
fue guiado por Dios para este asunto y hizo la oración y Dios sanó a Rogelio Parilla. Alabado sea Dios. Él presentaba su cuerpo como evidencia, presentaba su persona como evidencia en la década de los 60, en el tiempo cuando Gigi Ávila empezó a predicar. En esos tiempos fue el milagro de Rogelio Parilla, que Dios lo sanó de lepra, de nuestro tiempo. De manera que Dios siempre llega a tiempo. Conocí a un cristiano que Dios lo salvó de una descarga eléctrica, que la descarga eléctrica le derritió las manos y también le afectó en el cráneo, el hueso de la cabeza, del cráneo. Le afectó y perdió cerca de 1/3 del cráneo, porque la descarga eléctrica salió por ahí y comenzó a podrirse ese hueso. ¿Cómo es posible que la descarga eléctrica le haya destruido el hueso y no le destruyó el cerebro, que es más débil, que es más delicado? Eso no es asunto de nosotros, eso es el milagro de Dios. De manera que él sobrevivió esa descarga eléctrica y lo conocí personalmente, y muchos llegaron a verlo personalmente, llegaron a conocerlo personalmente, y él iba a diferentes iglesias a predicar y a mostrar evidencia de lo que le había ocurrido. Dios siempre llega a tiempo, Dios todavía hace milagros. Ahora bien, quizás algunos piensen, pero ¿por qué Dios no hace tantos milagros hoy día como antes? Es una buena pregunta. La respuesta a esa pregunta no es tan fácil, pero una de las causas puede ser que, como hoy día los predicadores le gustan y las predicadoras le gustan darse la gloria cuando Dios sana a alguien, cuando ellos oran por ellos, como le gustan darse la gloria y le gusta que le den la gloria a ellos, le gusta que digan: cuando usted me tocó, cuando usted oró por mí, sentí esto que salió por la mano suya y se metió en el cuerpo mío y que Dios me sanó. Estos predicadores les gustan esa gloria. Más probable, porque la gente se da la gloria. Por eso es que quizás, es opinión mía, de tantas opiniones que pueden haber, sinceras, posiblemente por esto pues se ven menos milagros hoy día. En el tiempo de Gigi Ávila, cuando le decían: cuando usted me tocó, cuando usted me sanó, él decía: no, yo no sané, yo solamente oré por usted, junto con usted, y el que hizo la obra fue Jesucristo. Y acuérdense, los que saben de esto, que él siempre decía: la gloria es de Dios, yo no hice nada, yo lo que hice fue orar y Dios hizo todo, la gloria es de él, siempre decía. Y como hoy día en la mayoría de los casos, de un tiempo para acá, los predicadores se echan la gloria, les gusta que lo glorifiquen, es más probable que sea una de las razones por las cuales se ven menos milagros hoy día. Ahora, recomiendo esto, que Jesucristo, que está en usted, Él ha prometido bendecirlo, ayudarlo y sanarlo. Usted órele a Dios sin la intervención de nadie, porque usted tiene el poder dado por Dios mismo para comunicarse directamente con Dios, para presentarle la necesidad que usted tenga. Y Dios, en su voluntad, y Dios en su amor y con su paciencia, Él hará la obra al tiempo de Dios. Usted órele a Dios directamente, porque usted puede orarle a Dios directamente, porque Dios le dio a usted el poder para hacerlo. Él dijo que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo haré. Él no dijo: todo lo que usted pidiera al Padre en mi nombre a través de un predicador. Él no dijo eso. Él no dijo que vaya donde un predicador para que ore por usted. Él dijo: todo lo que pidas al Padre en mi nombre lo haré. Eso Dios se lo dice a usted. Usted puede pedirle a Dios y espera en Dios y Él hará. Dios siempre llega a tiempo. Gloria a Dios. Dios te bendiga mucho. Dios te guarde. Señor, te damos la gracia porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia.
Te pedimos, Dios mío, que tú llegues a tiempo en la vida de cada persona que ha escuchado tu palabra y que solamente te glorifique a ti cuando reciban el milagro. Te glorifique a ti, te adore a ti, te alabe a ti, que la gloria solamente sea para ti, porque tú eres el único que hace la obra. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén.